Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Se ven tan lindos, todos juiciositos. Necesitamos por lo menos unas... Adrián, yo creo que la mesa de la oficina la podemos usar y creo que descongestionamos un poquito algunas. No sé si José nos ayudas con eso, que la mesa que está en la oficina, creo que esa es nuestra, esa podemos usarla. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado de empezar este curso hoy de Historia de la Iglesia y la verdad es que debo confesarles que esta asistencia ha superado mis humildes expectativas. Yo le dije a Adrián, ponte 4 mesitas, con que nos lleguen 20, con eso vamos bien. Pero nos da mucho gozo, hermano. Gracias por los que estuvieron orando por Ronald y yo, que tuvimos un viaje hoy desde Valencia y fue muy provechoso realmente el tiempo allá. El domingo les contaré un poquito más acerca de eso, pero estaba con muchas ganas de estar aquí para iniciar este curso y yo espero que el Señor pueda bendecirnos en gran manera a lo largo de este curso que hemos llamado la historia de la iglesia. Así que vamos a orar un tris más. Yo sé que ustedes han estado orando por media hora, pero para poner esta clase en las manos del Señor. Las clases van a estar grabadas, no vamos a transmitir en vivo porque queremos que tengamos una interacción más presencial, pero si alguien por alguna razón se pierde una clase, usted puede consultarla después y ahí va a estar subida en nuestro sitio web. Vamos a estar siguiendo como guía de temas la serie Historia de la Iglesia de 9 marcas. Sin embargo, yo voy a estar usando como libro de texto este libro que se llama Historia del Cristianismo, una obra completa desde la era de los mártires hasta la era inconclusa de Justo González, un teólogo español quien se ha dedicado gran parte de su vida a investigar todo este fenómeno de la historia de la iglesia cristiana y que es tal vez uno de los libros más importantes que nosotros tenemos en español relacionado con la historia de la iglesia. Historia del Cristianismo, obra completa, Justo González. No está tan gordito, ¿verdad? Yo creería que uno puede ahí medio... Pero en realidad no es un libro que uno me voy a sentar a leer historia, no, es más como un libro enciclopédico. Tú buscas un tema y tú dices, bueno, voy a buscar sobre este tema. Pues claro, si tienes mucho ánimo y te lo puedes leer completo, mucho mejor. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y gracias por el privilegio de poder tomar esta clase sobre la historia de la iglesia. Entendemos lo importante que es, Señor, para el pueblo de Dios conocer la manera en que tú has preservado la iglesia y cómo has hecho prevalecer tu nombre a lo largo de los siglos, y no por alguna gloria personal, sino porque tú, Señor, en tu misericordia nos has concedido el poder estar hoy, más de 2000 años después de la muerte de tu Hijo Jesucristo, pero mucho tiempo después de que creaste este mundo, y todo eso nos hace meditar, Señor, en la grandeza de tu majestad y también en tu poder preservador, que no solo nos ha traído hasta aquí, sino que nos asegura que nos llevará hasta el final de los tiempos. Así que ponemos este tiempo en tus manos y confiamos, Señor, en que tú eres nuestra ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les mencioné, esta es la primera clase de este curso, Historia de la Iglesia, y lo que vamos a hacer en este curso es hacer una especie de recorrido desde la era de los apóstoles y los mártires hasta el movimiento pentecostal y el movimiento evangélico en Sudamérica, y muy posiblemente abordemos también en los últimos capítulos un poco acerca de la historia del cristianismo en Colombia, que es algo que vamos a tratar de ver cuáles fueron sus fuentes, cómo provino y cómo empezó a crecer en las distintas regiones del país, incluyendo nuestra región, la región Caribe. Así que nosotros entendemos que hay múltiples razones por las cuales es importante estudiar la historia de la iglesia, pero yo considero, y la mayoría de estudiosos lo consideran también así, es una manera de ver la mano preservadora de Dios a lo largo del tiempo para con su pueblo.
Y es una manera también de recordar que Dios, como lo orábamos hace un momento, nos preservará hasta el final de nuestros días. La dinámica de la clase, cada una de las que veremos de aquí en adelante, es que serán clases de 1 hora exactamente. Vamos a tener tiempos en los que abriremos espacios para preguntas. Y una recomendación que quiero darles: yo he estado en la posición de ustedes de aprendiz y he estado muchas veces en la posición de profesor. Y una de las cosas que como aprendiz uno aprecia y como profesor uno aprecia es que se hagan buenas preguntas. Así que asegúrese, ¿verdad?, de que si surge una pregunta a lo largo de la clase usted pueda anotarla, para que cuando digamos hay preguntas usted pueda levantar su mano y tenga su pregunta formulada, porque muchas veces ante la ausencia de alguien que levante la mano uno empieza a pensar como que ¿qué pregunto? Yo necesito preguntar. Y no, si no hay pregunta no está mal, significa que se entendió o que simplemente no hay ninguna duda. Pero si hay preguntas, ojalá que nos tomemos el tiempo como para formularla, de modo que al hacerla esté relacionada con el tema. Queremos asegurarnos además que sea una pregunta, a menos que abramos espacio para alguna intervención. Así que siempre pensar en el otro, en cómo esta pregunta va a ampliar el conocimiento de algo que está confuso, o cómo puede ayudarme a mí o a otros a entender algo que tal vez no fue muy claro. Entonces es una recomendación que les hago no solo para este curso y para lo que hagamos en esta iglesia, sino les aseguro para cualquier reunión en la que a ustedes les den la oportunidad de levantar su mano para hacer una intervención. Eso es algo que uno aprecia muchísimo. Así que a lo largo de la clase vamos a ir haciendo algunas pausas para preguntar si hay alguna pregunta anotada, y hay un micrófono por ahí, porque la idea es que incluso las preguntas también queden dentro de la grabación. Hoy nosotros vamos a comenzar con la primera de la clase de esta serie de temas que hemos llamado la iglesia primitiva, el inicio y las persecuciones. Y una cosa que vamos a tratar, y quiero aclararlo, que vamos a tratar de ver en este curso, no es la historia de la teología de la iglesia, ni es historia de cómo se desarrolló el pensamiento teológico, sino la historia de cómo la iglesia ha avanzado en el tiempo. Entonces, muy probablemente habrá momentos en los que nos dedicaremos a cómo la iglesia tuvo que librar una batalla contra las herejías, o cómo la iglesia tuvo que librar una batalla contra el oscurantismo, o cómo la iglesia tuvo que librar una batalla contra la Ilustración y el movimiento racionalista del siglo XVIII. Pero a lo largo de lo que veremos en todo este curso, vamos a tratar de hacer prevalecer es cómo la iglesia avanzó históricamente a lo largo de cada uno de esos procesos. Así que si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo les voy a pedir que vayan a Hechos capítulo 8, versículos 1 y 4. Hechos capítulo 8, versículos 1 y 4. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Así inicia el crecimiento y la expansión de la iglesia cristiana fundada por Jesús y los apóstoles en Jerusalén. La historia de cómo se llegó a este punto es bastante conocida. Nosotros sabemos que Dios ha tenido siempre el plan de llamar a un pueblo, hasta que por medio de Jesucristo por fin logra consolidar ese pueblo. Y en el día de Pentecostés el Señor envía el Espíritu Santo. Ese pueblo se convierte en la iglesia, de acuerdo con la promesa dada por el Señor en Marcos capítulo 8, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y nosotros sabemos que esa iglesia empieza a crecer mayormente en la ciudad de Jerusalén. Y en esa ciudad de Jerusalén el crecimiento fue abrumador. 3,000 personas se convirtieron en el discurso primero de Pedro, luego unas 5,000, y luego el movimiento de sanidad y milagro que estaba alrededor de los apóstoles hizo que la ciudad de Jerusalén fuera pequeña para contener lo que estaba sucediendo con los cristianos. Y eso obviamente trajo consecuencias en términos religiosos, porque los fariseos y toda la religión de la época empezó a preocuparse por esta nueva secta, como ellos lo llamaban, de hombres que estaban siguiendo a un judío que se había muerto y que decía haber resucitado. Y eso, por supuesto, enojó a la élite y empezó una gran persecución que ustedes recuerdan en Hechos capítulo 7, tuvo su punto crítico con la muerte de Esteban, a quien se considera el primer mártir de la iglesia.
Saulo de Tarso estaba haciendo parte de esa persecución, y esa persecución es una persecución religiosa que tuvo su origen en la ciudad de Jerusalén, y que vimos que su punto de partida está aquí, en este capítulo 8 del libro de los Hechos. Y antes de entrar a ver el desarrollo de todo ese periodo, vamos a ver en primer lugar qué es la historia de la iglesia y por qué es importante. Luego de eso veremos cuál es el contexto, o era el contexto político y cultural y religioso del cristianismo primitivo. Y después de eso veremos cómo se dio esa expansión del cristianismo y cuáles fueron las cosas que contribuyeron para que el cristianismo se desarrollara de manera tan rápida. Luego veremos la persecución y el martirio, así es, veremos todo eso en una hora. Y finalmente hablaremos un poco acerca del papel de cada uno de los emperadores romanos en todo ese periodo hasta la venida de Constantino en el año 315, cuando por fin cesan, entre comillas, la persecución y la violencia contra los primeros cristianos. Entonces, ese es el periodo que vamos a abarcar hoy, del capítulo 8, muerte de Esteban, y después de la muerte de Esteban, la expansión hasta el año 315 después de Cristo. Muy bien, ¿qué es la historia de la iglesia y por qué es importante? Bueno, de por sí, la palabra cristianismo tiene que ver con historia. La fe cristiana está basada en un hecho histórico, y es el hecho de la resurrección. Es un hecho vinculado a acontecimientos que se dieron en un espacio, en una fecha y con unos personajes específicos. Así que ya de entrada nuestra fe es una fe histórica. Tuvo un punto de inicio en algún momento de la historia. Y mucho se ha indagado, mucho se ha investigado, mucho se ha dicho acerca de el cristianismo y sus vínculos históricos, pero lo que no podemos negar es que todo lo que nos ha venido a nosotros hoy, como nosotros lo entendemos, inclusive las escrituras en español como las tenemos, son parte de ese proceso histórico. Nosotros no vivimos la resurrección de Cristo ayer, ni nuestra fe comenzó el año pasado o en el 2020 con la pandemia. El cristianismo tiene 2000 años, y en esos 2000 años o más ha estado influenciado o ha atravesado diversas culturas. Imagínate, inició en Oriente Medio, en una pequeña ciudad judía en Jerusalén, y hoy está aquí en Santa Marta, en una ciudad del Caribe, predicándose a unas personas que probablemente nacieron en otros lugares y han vivido un montón de experiencias, pero al final todos abrazando la misma fe. Y la razón es que estamos apuntando a un hecho histórico. Así que es importante estudiar la historia de la iglesia, porque el cristianismo es una fe histórica. Sin embargo, aunque entendemos que es importante, muchas veces tendemos a relegar la importancia de la historia o a atesorarla demasiado. Entonces son dos extremos peligrosos. Por un lado, los que dicen no importa realmente cómo llegó, lo importante es que estamos aquí. Y hay una frase muy conocida que incluso yo creo que usted hasta podría completarla: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que sea, conocer la historia siempre será importante. Nosotros no podemos menospreciar la historia. Pero por otro lado, existe también un movimiento que ha idolatrado la historia, y especialmente en relación con la iglesia. Yo creo que hacía un comentario de esto en el sermón pasado, y decía que es increíble ver que las redes sociales, algunas personas empezaron siendo carismáticos, luego de eso reformados, después de eso reformados anglicanos, después de eso reformados anglicanos ortodoxos, después de eso católicos romanos, después de eso, y uno dice como que le dieron la vuelta completa al asunto, en ese afán de ir buscando lo histórico, lo histórico, lo histórico, lo histórico, lo histórico. Entonces empieza a dársele una importancia más allá de la debida a esos aspectos históricos. Y tú ves iglesias hoy, por ejemplo, que casi que viven a expensas hasta de los elementos culturales de esa historia. Entonces el culto tiene que ser lo más parecido a lo que Agustín celebraba, imagínate, o que celebraba Martín Lutero en el siglo XVII. Entonces nosotros debemos mantener un equilibrio entre ese aspecto de importancia de la historia, pero también ese aspecto de no sobreestimar la historia, incluso por encima de la misma fe. Tal como señalan algunos estudiosos como Carl Truman, la historia es importante. Y él dice, abro comillas, la idolatría de lo nuevo y de lo novedoso, con la correspondiente falta de respeto por todo lo que es tradicional,
o la nostalgia por el pasado, que es básicamente idolatría de lo viejo y lo tradicional, ambas son desalentadoras. La primera deja a la iglesia como una entidad anárquica, es decir, desvencijada, perdida en el tiempo, que está destinada a reinventar el cristianismo cada domingo y que es propensa a ser subvertida y dominada por cualquier líder o grupo carismático, en el sentido no teológico, por supuesto, que se preocupa por flexionar su músculo. Sigue diciendo Truman, la segunda, es decir, el extremo de olvidar la importancia de la iglesia, deja a la iglesia atada al pasado, ya que a sus líderes, eso es de sobreestimar la iglesia, ya que a sus líderes, la historia, les interesa escribir ese pasado y por tanto no pueden comprometerse críticamente con su propia tradición. Fin de la cita. Es que miren que la idea de Truman es esa. Si nosotros olvidamos la historia, efectivamente estamos destinados a inventarnos cada cosa cada domingo. ¿Cómo sabemos que hay algo que estamos preservando, que es cercano a lo que los cristianos han guardado por los siglos? Así que la ortodoxia, la historia de la iglesia es importante, pero por otro lado, sobreestimarla también nos lleva a pretender que ninguna de esas cosas que sucedieron en la historia son incuestionables y que deben repetirse tal cual. Así que es importante por donde quiera que lo veamos. Así que vamos a ver por lo menos, además de esas razones, otras más para entender por qué es importante que nosotros estudiemos la historia. La primera razón, y esta es mucho más bíblica, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le recuerda una y otra vez que mire hacia el pasado, que no olvide de dónde Dios los sacó, que no olvide cómo fueron sacados de la tierra de Egipto. Dios de hecho está tan interesado en la historia que se propone escribir un libro por medio de profetas para que quede como recordatorio y testimonio de las obras del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos tendientes a olvidar. Así que la tradición bíblica o la tradición judía o cristiana no podía ser una tradición oral que flotara en el tiempo, tenía que aterrizarse y convertirse en documentos históricos que pudieran quedar como testimonio de la obra del Señor. Así que la primera razón por la que estudiamos la historia de la iglesia es porque la historia de la iglesia hace parte de lo que Dios ha hecho y Dios nos manda una y otra vez a mirar hacia el pasado. En segundo lugar, la segunda razón es por el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido adoptados en una familia que abraza razas, culturas, fronteras e incluso el tiempo. Por tanto, es provechoso para nosotros refrescar nuestra historia familiar. La historia de la iglesia debería proporcionarnos numerosos ejemplos de nuestros hermanos y hermanas en distintas partes del mundo y una variedad de contextos y cómo ellos vivieron su fe en esos contextos. En tercer lugar, estudiamos la historia de la iglesia porque, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso es Eclesiastés 1:9. Muchos de esos desacuerdos y herejías que surgen o que han surgido a lo largo de la iglesia han surgido precisamente por querer inventar la rueda, por querer hablar cosas como que no han hecho parte del pensamiento de la iglesia por siglos. Posible que en momentos diferentes hayan habido ciertos tipos de pensamientos modelados por la cultura, modelados por el momento histórico, pero las doctrinas esenciales de la Biblia se desarrollaron y fueron preservadas en el tiempo y no hay necesidad de nosotros ponernos a inventar nuevas doctrinas, porque ellas han sido las que han guiado al pueblo del Señor por siglos. Eso es uno de los problemas de las sectas, por ejemplo. Ellos dicen, no hay salvación sino fuera de nosotros, pero fueron descubiertas en 1800 o a principios del siglo XIX. Y uno dice, o sea que antes de que ustedes existieran y recibieran la luz del mundo para poder iluminar a todas las personas, que nadie se pierda, o sea, todo el mundo se perdía porque no habían sido iluminados sus líderes todavía. Y esa es la gran falacia de las sectas, que se autoproclaman como el único camino a la salvación. ¿Qué pasó cuando ellas no existían? ¿De qué manera Dios salvaba? Dios ha salvado siempre y la historia de la iglesia nos ayuda a mirar esas maneras. ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón más por la cual es importante estudiar la historia de la iglesia? Por si van algún día a ¿Quién quiere ser millonario?
y nos ayuda. Ahora sí hablo con estilo. Ahora sí. Que nos deja ver cómo nuestros hermanos permanecieron en el Señor a pesar de las persecuciones y otras aflicciones. O sea, eso nos anima a perseverar como ellos lo hicieron. Por supuesto. Y eso es una muy buena razón. Porque a veces creemos que nosotros estamos viviendo los peores momentos de la historia. Somos la iglesia más perseguida de la humanidad. Nunca jamás se había vivido semejante cosa. De que ahora se condene que uno, qué sé yo, diga que el matrimonio es entre hombre y mujer. Oh, mira qué persecución, me eliminaron mi canal de YouTube. Estoy perseguido porque puse un post en Facebook contra el aborto y Facebook me lo tumbó. Esa es la dictadura, qué persecución. Debemos prepararnos para pelear esta guerra. Y Policarpo ahí, como que. Y la gente que fue verdaderamente quemada por la fe, como que, ¿en serio? Dice Hebreos capítulo 12 que nosotros, bueno, en el caso de los que estaban en ese tiempo, en los días de la persecución, ellos decían, es que esta persecución es terrible y de verdad que como que nosotros nos vamos a devolver para atrás. Y dice el autor de Hebreos, de verdad, miren toda esta lista de gente de Hebreos capítulo 11 y ellos son una nube de testigos para nosotros. O sea, que esa gente fueron aserrados a filo de espada, muertos. ¿Y ustedes? ¿Dónde está la sangre de ustedes? Entonces, nos ayuda, sin duda alguna, a ver hacia atrás, como por una ventana, la manera en que Dios ha preservado a su pueblo. Y cómo eso nos ayuda a perseverar con confianza en el presente. Muy bien. Por acá hay alguien más. Profe, creo que también, sí, es mi profesor hoy. Está bien. También pienso que otra razón puede ser muy parecida a la razón que dijo Álvaro, que nos invita también de alguna manera a poder dar defensa al Evangelio. Uh-huh. Al conocer la historia podemos también conocer todas las falsas doctrinas, todos los ataques que el Evangelio ha recibido a lo largo de toda la historia. Así es. Y de alguna manera hoy, pues, uno puede encontrar en ciertos lugares el levantamiento de una falsa doctrina que hace muchos siglos se pudo haber levantado. Así es. Y la otra que también es que al ser historia de la iglesia, nosotros siendo la iglesia, pues también es historia de nosotros. Amén, exacto. Y yo creo que cada uno de nosotros por ahí como que disfruta eso de ponerse a ver fotos de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos y como que empezar a indagar sobre el árbol genealógico. Bueno, en cierta manera esto es como un ejercicio de ver el pasado de nuestra familia y eso siempre resulta emocionante. Última intervención. Pienso que también nos ayuda a preservar la imagen y los atributos de Dios y su fidelidad, bueno, entre ellas su fidelidad a través del tiempo. Exacto. Para poder extender a otras generaciones también. Exacto. Lo que Él es. Si algo nos permite ver la historia hoy, en pleno 2022, después de una pandemia, 2 guerras mundiales, peste, muertes, persecuciones, es decir, Dios ha sido fiel. Y Él ha preservado la fe de ese grupo de gente que eran 12 temerosos hombres que oyeron cuando el maestro estaba siendo crucificado. Y uno dice, ¿y hoy en qué momento? Cómo Dios ha preservado. Y esa fidelidad es una fidelidad que no cambia. Es lo que nos permite estar seguros que aunque los tiempos sean turbulentos ahora, el Señor seguirá preservando su pueblo hasta el final. Muy bien. Muy buenas razones para estudiar la historia de la iglesia. Entonces ahora sí, vamos a empezar a estudiar la historia de la iglesia. Y vamos a ver un poco acerca del contexto cultural, religioso y político del cristianismo primitivo. ¿Qué sucedía alrededor de los apóstoles y de Cristo en los primeros años de la iglesia cristiana? Bueno, hablemos en primer lugar del judaísmo, que era la religión a la que Jesús perteneció antes de su resurrección y a la que pertenecían Pablo y también los apóstoles. El cristianismo surgió de muchas maneras como una consecuencia del judaísmo y los cristianos eran conscientes de sus raíces en esa religión antigua.
Ellos creían las mismas escrituras que creían los judíos de la época. De hecho, cuando Pablo se refería a las escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento de los judíos, y cuando nosotros vemos que se escribe segunda Timoteo 3:15, que dice toda la escritura es inspirada por Dios, él se está refiriendo no a las escrituras del Nuevo Testamento, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Así que el cristianismo en términos religiosos es una religión vinculada a la tradición judía en algunos sentidos culturales, en su enseñanza práctica. Muchos de los primeros cristianos todavía adoraban en el templo en los días de Jesús, y el Señor no vino en algún sentido a controvertir eso, sino que fue precisamente su resurrección lo que inaugura una nueva era. Ellos guardaban el día de reposo. Nosotros podemos ver eso en múltiples pasajes en los evangelios, y vemos que en ese movimiento judío habían al interior varios submovimientos o varias sectas que habían surgido, varias facciones que habían surgido durante las guerras antes de la colonización romana o antes de la expansión del Imperio Romano. Allí surgieron los saduceos, allí surgieron los celotes, allí surgieron también los fariseos, que son los más conocidos en el Nuevo Testamento, y cada uno de ellos tenía inclinaciones hacia ciertos aspectos religiosos. Los fariseos, por ejemplo, tenían esa idea de que Israel debía volver a ser gloriosa y santa como Dios lo había dicho, y llevaron eso al extremo. Los saduceos, más influenciados por el pensamiento griego, eran mucho más racionalistas y desechaban las ideas milagrosas y de la mano del Señor, y veían más en el judaísmo un movimiento político. Y por otro lado estaban los celotes, que eran, como su nombre lo indica, personas que tenían celo nacionalista y agarraron las armas y se convirtieron en milicianos y una especie de guerrilla de la época. Todo eso impulsado por el mismo sentido religioso. Nosotros sabemos además que, aunque la Biblia no nos relata ese episodio, algo que sucede y que es importante en la historia de la tradición judío-cristiana es la destrucción del templo de Jerusalén, que se dio en el año 70 después de Cristo. Y al destruirse ese templo, eso genera obviamente una crisis religiosa para los judíos, y permite que en cierta manera el movimiento cristiano sea impulsado hacia afuera y empiece a trabajar en una dinámica diferente. Entonces, para que vayamos teniendo un poco de contexto acerca de dónde proviene el cristianismo, no es una religión que cayó del cielo como que la idea de alguien, sino que es una religión que procede, que es una consecuencia del judaísmo, que está conectada con el judaísmo. Ahora bien, además del judaísmo, también es necesario que entendamos cuál era el papel del Imperio Romano en los días de la Iglesia de Cristo y también de los apóstoles. Cuando Jesús nació, Jerusalén no era la Jerusalén que nosotros conocíamos en el Antiguo Testamento, en términos políticos. No era independiente, no era autónoma, estaba bajo el poder del Imperio Romano. Y lo estuvo durante los siglos I y II. Y los emperadores romanos extendieron su dominio sobre un vasto reino que se extendía desde Bretaña hasta el Sahara y desde España hasta Irak. El Imperio Romano abarcaba para la época unos 480 kilómetros de este a oeste, era más o menos como la longitud de los Estados Unidos, y tenía en esa época, bajo su gobierno, a unas 50 millones de personas. Pero a comienzos del siglo II, Roma era la única superpotencia del mundo. No tenía Roma en ese momento ningún enemigo que pudiera hacerle frente, y se encontraba en medio, y de hecho la iglesia se desarrolla en el periodo en el que el Imperio Romano experimentó lo que se conoce en términos latinos como la Pax Romana o la paz romana, donde había casi poca o ninguna guerra. Los conflictos internos que habían eran más como a veces ciertos alborotos dentro de los judíos, o tal vez en Etiopía y algunas regiones en particular, pero eran conflictos internos, no guerras con otros imperios con que querían venir y tomar control. Entonces, eso nos ayuda más o menos también a entender cuál era la dinámica política que rodeaba a la iglesia. Pero además de eso,
además del judaísmo como religión, además del imperio romano como el contexto político de la iglesia, también había el auge de la filosofía griega y de las religiones que habían surgido como consecuencia de. Recuerden ustedes que la helenización comenzó a eso del año 300 o 325 a.C. con Alejandro Magno, y él tenía en su mente que el mundo hablara una sola lengua y estuviera unificada bajo un mismo pensamiento y adorara a unos mismos dioses. Alejandro Magno no alcanzó el éxito pleno de su propósito, pero la filosofía griega se extendió a lo largo del mundo de tal forma que cuando Cristo vino y vivió y los apóstoles y el cristianismo creció, el mundo hablaba la lengua griega. Es decir, el griego era un idioma supremamente conocido en el mundo. De hecho, muy probablemente el lenguaje en el que nuestro Señor Jesucristo se comunicó fue un dialecto del griego ya desaparecido, el griego koiné, y algunos de nuestros evangelios o de nuestros textos de la Biblia están escritos en ese idioma griego koiné o en ese dialecto. Así que ese era el mundo de la época. Judaísmo, por un lado, en el contexto cercano, Jerusalén, Roma, el gran imperio, y todo este contexto cultural griego. Ahora imagínense eso revuelto, ¿verdad? Porque allí está, además de la helenización del idioma griego, todos los dioses del Olimpo y Zeus y toda esa mitología. Es decir, eso era un sancocho. Y ese era el mundo de la época. Ahora bien, ¿cómo se expande el cristianismo en ese contexto? El Imperio Romano fue el escenario para la mayor parte de la expansión del cristianismo. En el libro de los Hechos vemos que el evangelio cristiano se extendió. El Señor le dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén y luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos tiene una estructura interesante, porque los primeros capítulos del 1 al 7 son cómo el evangelio crece en Jerusalén. Capítulo 8, Felipe en Samaria, el evangelio en Samaria. 8, 9, el etíope. Capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio, el primer gentil confirmado por el Espíritu Santo. Y en ese momento, ese centurión romano se estaba convirtiendo en la puerta abierta de la fe cristiana al mundo gentil. Y en el libro de los Hechos vemos esa estructura. Jerusalén y Judea, Samaria y lo último de la tierra, del capítulo 10 en adelante, que es donde empiezan los viajes misioneros y Dios llama a Pablo y viene todo este proceso de los primeros, segundo y tercer viaje misionero, y sabemos que por lo menos llegó hasta España, donde Pablo en Hechos al final habla de sus deseos de poder volver a visitar estas ciudades. Así que todo el imperio romano fue el territorio en medio del cual el cristianismo se extendió. Un escritor intrépido pudo incluso escribirle al emperador en el año 150 después de Cristo, y abro la cita, dice, ya hemos llenado todo lo que les pertenece, las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado, el foro, solamente dejamos vacíos los templos paganos. No sabemos qué sucedió con ese hombre que escribió esa carta a los líderes del imperio, pero esa era una forma de decirle, ¿saben qué? Los cristianos estamos en todas partes. Y eso fue un crecimiento impresionante. Personas de todo ámbito abrazaron la fe cristiana. El mensaje de la muerte y resurrección de Cristo empezó a calar en un pensamiento globalizado para la época, debido a la lengua que se hablaba, pero que nadie conocía. La idea de la resurrección era una idea novedosa, pero también escandalosa. Para los griegos, imagínate, era un Dios que había muerto desnudo en una cruz por unos romanos, señalado por unos judíos. Es una cosa absurda, porque acuérdate que los griegos tienen o tenían para entonces la idea arraigada de que los dioses como Zeus sostenían los rayos en la mano, o Poseidón, eran dioses que estaban en el Olimpo y controlaban todo. Pero predicar a un Dios tan vulnerable que moría en una cruz, eso era una idea escandalosa. Por eso Pablo le escribe a los de Corinto, le dice, para ustedes el evangelio es como una locura, como una torpeza, pero para nosotros poder y sabiduría de Dios. Y ese es el mundo en el que ese mensaje empieza a extenderse. Pero uno se pregunta, ¿por qué?
¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo sé que ustedes van a decir, el poder de Dios, el Espíritu Santo, y en eso estamos completamente de acuerdo. Era, como dicen los gringos, el destino manifiesto, que el cristianismo se extendiera por el mundo. Dios lo había establecido así: yo llenaré de gloria esta tierra, todos conocerán mi nombre. Es decir, teológicamente nosotros conocemos la razón. Pero usted se ha preguntado, ¿qué otros aspectos pudieron haber favorecido en el Imperio Romano de la época y en ese contexto cultural que el mensaje cristiano calara de manera tan rápida? Es decir, ¿por qué no lo hicieron otras religiones? ¿Qué era lo que el cristianismo proveía a ese mundo de la época que hizo que fuera atractivo? Bueno, voy a mencionar algunas cosas y voy a comentarlas brevemente y al final vamos a hacer una reflexión de este punto. Lo primero que el cristianismo tenía como distintivo era que su caridad o la misericordia que hacían era bastante atractiva, realmente. En un mundo donde predominaba el egoísmo y la búsqueda del interés personal y ese hedonismo y esa cosa de adorarse a sí mismo, el narcisismo, los cristianos se hicieron conocidos y admirados por su bondad, por su hospitalidad y por su generosidad con los necesitados. Y eso era sorprendente. Ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos, 39 al 42, que ellos vendían todas las cosas y lo que tenían en común. Y ahí al final del capítulo 2, y la gente miraba eso y se asombraba y decía, ¿esta gente qué le pasa? Bernabé en alguna ocasión vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles solamente para repartirle comida a las viudas que no tenían comida. Eso no era común en el Imperio Romano. Las viudas se morían de hambre. Pero el cristianismo empieza, como dice Santiago, a preocuparse por los huérfanos, por las viudas. ¿A alguien le importa una viuda? A hospedarse unos a otros sin conocerse. Acuérdense de la tercera carta de Pablo, de Juan, a su hermano Gallo, a quien amo en la fe. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Porque yo he escuchado de cómo tú, cuando llegan los hermanos, tú los encaminas y tienes una casita, un aposento construido en tu casa, y cuando ellos llegan les das posada, les das comida y los sigues enviando sin conocerlos. Eso no era común. Y ese tipo de pensamiento empezó a impactar al mundo. Segundo, la diferencia de la rígida jerarquía social del Imperio Romano, en contraste con lo que los cristianos valoraban acerca de la dignidad de las personas. Para los cristianos, todo el mundo era igual. Es más, las palabras de Pablo cuando él dice, de Pedro, ustedes son real sacerdocio, nación santa, eso era un escándalo, porque en el Imperio Romano existían jerarquías muy marcadas. Los nobles, los reyes, los plebeyos, los esclavos, y no había ningún tipo de relación. Pero el cristianismo empieza a pregonar una especie de movimiento social, en el buen sentido de la palabra. Ustedes me entenderán por qué tengo que hacer esa aclaración, en el que las personas empezaron a verse unos a otros como iguales. Y entonces el que tenía dinero perdonaba al esclavo, como en el caso de Onésimo y de Filemón, ¿se acuerdan, verdad? Y donde el amo y el siervo tenían una relación de hermanos. ¿Cómo eso es posible? Donde el apóstol Pablo le escribe y dice, siervos, sean justos con amos, sean justos con sus siervos. Siervos, respeten y amen a sus amos. ¿Qué? O sea, un amo tratando con dignidad a un siervo y un siervo dirigiéndose con respeto a un amo. Eso era una locura, pero era algo que empezaba como que a trastornar la mente de la mayoría de gente que lo estaba viendo. Además de eso, ellos modelaban una comunidad que derribaba las barreras sociales. En tercer lugar, los cristianos valoraban a las personas individualmente, mientras que Roma le daba prioridad a la unidad cívica, haciendo que la persona individual estuviera por debajo de esa unidad cívica. Y además de eso, el culto al emperador y todas esas cosas, el cristianismo afirmaba la dignidad y el valor de cada ser humano individualmente. Individualmente. Cuarto lugar, el cristianismo prometía el poder del bien sobre el mal. Un día el bien vencerá al mal. Y en un mundo en el que los malos normalmente obtenían cada vez más poder, eso
era un mensaje atractivo. Muchos romanos creían en espíritus malignos y esa nueva fe parecía ofrecer protección a esas personas de esos espíritus demoníacos. Y hay una quinta razón. El cristianismo era atractivo por su promesa de liberación de la muerte eterna y la promesa de vida más allá de la muerte. Y eso era evidente en la manera en que ellos morían, porque morían sin temor. Porque cuando los quemaban, alababan al Señor. Y ellos decían, pero ¿qué clase de gente es esta? ¿Acaso esperan algo que es más glorioso que lo que nosotros? Y eso empezó a poner a mover al mundo. Ahora, un amigo mío publicaba algo muy parecido en Twitter estos días y publicaba todos estos aspectos valiosos en términos sociales y culturales del Evangelio. Y al final él puso, al final de todos estos argumentos él puso, y todo esto fue por el Espíritu de Dios que hizo que este mensaje pudiera encontrar salvación para los perdidos. Y yo le decía a mi amigo, de no ser por ese último tweet, todo lo que tú pusiste no es más que un buen programa social. Todo lo que nosotros vemos aquí es un buen programa, pero nosotros sabemos que todo eso estaba siendo impulsado por una cosa, el amor que había encarnado de nuestro Señor Jesucristo en esas personas. Todo lo que yo mencioné ahorita era impulsado por el amor. La dignidad de las personas, el hospedarse unos a otros, el ver a todos los individuos como valiosos delante del Señor y el morir esperando la vida eterna, todo eso era impulsado por el amor. Si tú quitabas a Cristo, ninguna de estas cosas podía ser practicada con tal intensidad. Ni siquiera la persona más altruista del mundo. ¿Ves? Así que no estamos hablando de que el evangelio era, y el cristianismo, un movimiento social, político muy atractivo porque vindicaba a las clases marginales. No, era que estaba dando evidencia de que había un poder superior que les permitía a ellos ir contra el mundo y contra la corriente, incluso a expensas de su propia vida. Y eso era admirable. Y en un mundo que apreciaba la honorabilidad, que apreciaba el valor de la valentía en términos individuales, que tenía en su mente a Alejandro Magno muriendo y dando su vida por el imperio griego y que veía a los emperadores como hombres poderosos, ver a estas personas humildes muriendo por una causa, era algo como que, wow. Y conviene que nosotros nos preguntemos a estas alturas si hay algunos de esos elementos del cristianismo entre nosotros que estén impactando nuestra cultura y que estén haciendo evidente que ciertamente el Señor está orando entre nosotros. ¿O será que el tiempo hizo que ya el cristianismo se convirtiera más en una especie de moda o estilo de vida, como dicen los hipsters cristianos? El cristianismo no es religión, el cristianismo es, ¿cómo que dicen? No. ¿Cómo? El cristianismo no es religión, el cristianismo es relación. Lo que nosotros vemos aquí es un movimiento religioso que se está extendiendo, anclado, impulsado por el poder de Dios y modelado por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros quitamos ese elemento, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un buen club social, el club de leones con esteroides. No hay más nada. El club de leones por gente más jóvenes y como que hace más cosas, pero más nada. Cuarto, persecuciones y martirio. Nos quedan 15 minutos. Cuando el cristianismo empieza a crecer, eso empezó a ser un problema para el imperio. ¿Y por qué era un problema? Por una cosa, porque socavaba la autoridad del emperador. Porque esa gente que además en algún momento parecía ser inofensiva, ahora estaba proclamando que el Señor era otro y no el emperador. Y estaban obteniendo además cierta influencia en el mundo. Durante los primeros 300 años de historia cristiana, estallaron numerosas persecuciones contra los cristianos. Y muchas de ellas terminaron en muertes. Y aquí hay que ser claro, Justo González también lo dice en su libro, hay muchas historias rondando por ahí de gente que murió martirizada que en realidad no se puede comprobar que eso fue así. Y en el imaginario, no es que no, que a fulanos los tomaban y los partían por pedacitos y luego
hay registros históricos de cosas que ciertamente sucedieron, pero debemos ser muy cuidadosos de no meter en esa bolsa toda clase de inventos. Empezamos a decir como que mira, los cristianos eran llevados a, escuché a alguien que decía otro día, a lugares donde eran congelados y después eran sacados de ahí metidos en grandes calderos ardiendo. Y yo me hacía la pregunta, era como que ¿cómo tú congelabas en esa época, digamos, una piscina completa solo con el propósito de que te torturara a alguien, a menos que fuera invierno? Y es decir, se veía como extraño el asunto. Y evidentemente a veces no hay como datos históricos al respecto. Y hay que ser muy cuidadosos, que si vamos a hacer referencias a ese tipo de martirios, estemos seguros que ciertamente ocurrieron. Y gracias a Dios, la historia no es ciega, la historia dejó registros, y grandes historiadores del pasado escribieron, y eso nos permite reconstruir más o menos cómo fue esa época de martirio para la iglesia. De hecho, prácticamente todos los apóstoles padecieron persecución y era la regla más que la excepción. La tradición nos cuenta que compartieron el mismo destino del martirio, el mismo. Por ejemplo, Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón y luego decapitado en Roma. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por Herodes, eso sí está en Hechos 12:2. Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con un dardo, no se sabe específicamente cuál fue la fecha. Simón Pedro fue crucificado, según Jerónimo, boca abajo en Roma durante el gobierno de Nerón, es decir, cerca del año 60-64 después de Cristo. Simón el Celote predicó en toda África y también fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia, no en el Quindío, sino Armenia, aquella región. Y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, y luego crucificado, y después de ser lacerado fue decapitado y después lo mataron. Andrés evangelizó en Etiopía, fue crucificado. Mateo predicó en Egipto y Etiopía hasta que por órdenes del rey fue atravesado con una lanza. Felipe ministró en Grecia y fue crucificado y apedrado hasta morir. Santiago, el hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos. Juan el apóstol fue exiliado a la isla de Patmos y luego falleció por causas naturales. Como ustedes pueden ver, el destino de todos los apóstoles no fue otro, sino la persecución y la muerte. De hecho, la más temprana de esas persecuciones ocurrió en el año 68 después de Cristo y fue propiciada por Nerón, uno de los emperadores más locos que tuvo el Imperio Romano. El tipo tenía la cabeza puesta en otra parte. De hecho, algunos historiadores dicen que el hombre era un pirómano, es decir, que le gustaba ver las cosas arder. Y en alguna ocasión hasta quemó media ciudad y se dice la historia que se paseaba por el terrado desnudo y tomando vino, viendo cómo se prendía la ciudad en una risa loca tipo Guasón, una cosa así. Era terrible, ¿verdad? Bueno, yo me la estoy imaginando así, ¿verdad? Porque hay que ser muy psicópata para eso. Y después de eso, como fue cuestionado, empezó a echarle la culpa a los cristianos. Porque los cristianos eran los que decían que el mundo iba a ser encendido por fuego. Pedro, de hecho, escribió sobre eso en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Nos dijo, porque los elementos ardiendo caerán del cielo. Entonces, esa es la gente que anda diciendo que todo se va a quemar. Fueron ellos los que quemaron toda, y quieren quemar toda Roma. Y eso lo usó como un pretexto para poder iniciar una persecución cada vez más férrea. Tácito, un historiador de la época, escribe diciendo, para acabar con ese rumor, Nerón tachó de culpables y castigó como refinados tormentos, o con refinados tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llama cristiano, dice Tácito. Este nombre les viene de Cristo, que había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato durante el principado de Tiberio. Y Tácito continúa diciendo, empezaron pues a apresar a los que confesaban su fe, luego basándose en sus declaraciones, apresaron a otros muchos que fueron convictos, no tanto del crimen de incendio como de odio contra el género humano.
No se contentaron con matarlos, se ideó el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros, o bien los crucificaban, los embadurnaban de materias inflamables, y al llegar la noche ellos iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas. Nerón abrió sus propios jardines para estos espectáculos. Fin de la cita. Eso es una cita de un historiador romano, Tácito. Pero no solo Nerón inició esta férrea persecución contra los cristianos, aunque las persecuciones pararon después de la toma del templo en el año 70 después de Cristo. Estas regresaron en el año 98 con un emperador terrible llamado Trajano. Trajano lanzó una campaña contra la iglesia que duraría casi 2 décadas. Algunos creen que el mensaje que se da a Esmirna en la iglesia, cuando dice, y serán perseguidos, ¿verdad? Que dice el apóstol Juan recibiendo esa profecía, algunos apuntan a que se refería precisamente a las persecuciones de parte de Trajano, como si fuera en términos proféticos. Plinio el Joven, quien fue alguien que escribía cartas con Trajano y que era gobernador de la provincia de Bitinia, preguntó si la simple mención del nombre cristiano ameritaba un castigo o solo las actividades asociadas con él. Trajano respondió que los cristianos debían ser castigados solo si se negaban a repudiar su fe y adorar a nuestros dioses. Si rechazaban su fe, debían ser liberados. Una de las cartas de Plinio el Joven describe su práctica y dice hasta la misma muerte. Uno de ellos, en ese periodo entre Decio y Vespasiano, uno de ellos llamado Policarpo, durante el año 86 después de Cristo. Más en manos del reinado de Marco Aurelio. Se escribe acerca de Policarpo, y esto lo escribe Eusebio, también un historiador romano, cito: durante 86 años respondió Policarpo, luego que se le preguntó acerca de su fe y que negara a Cristo. Policarpo respondió: he sido su siervo por 86 años.
y Él nunca me ha hecho daño alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Tengo bestias salvajes, amenazó el procónsul. Te arrojaré a ellas si no cambias tu manera de pensar. Que vengan las bestias, respondió el anciano. Si menosprecias a las bestias, contestó el procónsul, si no cambias de parecer, te haré arder en fuego. ¿Me amenazas con fuego?, respondió Policarpo. Me amenazas con fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga, porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los malvados. Pero ¿por qué tardas? Haz lo que quieras. El procónsul se pasmó, sigue diciendo Eusebio, y envió a su heraldo al centro del estadio para proclamar 3 veces: Policarpo ha confesado que es cristiano. Y ante esto, toda la multitud, toda la gente, todos los gentiles y judíos se enardecieron y encolerizados gritaron a viva voz: debe ser quemado vivo. En menos tiempo del que se precisa para contarlo, la multitud recogió troncos y leña seca, y cuando la pira estuvo lista, Policarpo oró: oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien te conocemos, te bendigo por este día y a esta hora que yo puedo, junto a los mártires, compartir la copa de Cristo para la resurrección, para vida eterna, tanto del alma como del cuerpo. Y cuando hubo terminado, encendieron el fuego y ardió una gran llama. Fin de la cita. Como podemos ver, mis amados, la historia primaria de la iglesia ha estado caracterizada por grandes e intensas persecuciones. Después de ellos, Diocleciano, Galerio, y aunque Galerio también fue fuerte contra los cristianos, se dice que la sangre corría libremente durante su periodo, ya que muchos cristianos fueron torturados durante esa época, y esa época se le conoció como la de la gran persecución. Pero Dios preservó a la iglesia, y en el año 311 Galerio se rindió y admitió haber fracasado en extinguir el cristianismo, porque muchos cristianos se negaron a obedecerle y permaneció fiel. Y él publicó un edicto, Galerio publicó un edicto diciendo, abro cita: dejad que los cristianos existan una vez más y reconstruyan sus iglesias y oren a su Dios por nuestro bienestar y por el Estado y por el suyo. Y lo que es más importante, los cristianos, por su persistencia y sus buenas obras y su amor y su número tal, se fue creciendo cada vez más y pudieron ser cada vez más tolerados, hasta que 2 años después, en el año 313, aparece la figura de Constantino, de quien vamos a hablar la siguiente semana, y donde aparentemente pausan o se para este periodo de persecución. Pero ya podemos ver la constante, desde los días de Esteban hasta el año 313 después de Cristo, fueron persecuciones intensas, y todas ellas con el propósito de frenar el avance del cristianismo. Lo cierto es que la iglesia fue preservada. El Señor guardó a su iglesia, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y lo hizo por su poder. Pero lo hizo no evitando el sufrimiento, sino proveyendo fe a esos cristianos en medio del sufrimiento. Y mis amados, esa debe ser nuestra oración hoy en día. No orar para que el Señor nos quite el sufrimiento. El Señor Jesús dijo acerca de Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Yo qué? Yo he orado para que tu fe no falte. De eso se trata, mis amados hermanos, porque nosotros hoy vivimos tiempos no a ese nivel. A mí ya me da pena con Policarpo realmente, ponerme a andar quejándome de que este gobierno de izquierda. Policarpo como que, ¿en serio? ¿Cierto? Pero una cosa es segura, mis amados: si por algo debemos pedirle al Señor, es que nos provea la fe que ha provisto a estos hombres, y que fueron firmes hasta el final de sus días, manteniendo sus ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos vemos la siguiente semana para continuar con esta serie de clases, la historia de la iglesia. Vamos a cerrar la transmisión, pero si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutos para eso. La clase terminó, ¿cierto?